7 de la mañana, 18 minutos, seguimos en Radio 1010. Tiempo y momento de ir a la entrevista central, no sin antes recordarles las vías de comunicación, que hay muchos mensajes para leer y los vamos a compartir después del espacio de Sami Arlín, que lo tenemos ya también junto a nosotros aquí esta mañana. Pero vamos a recordar las vías de comunicación: 1221 y 096-608-850. Y estamos dando la bienvenida esta mañana al expresidente de la República, doctor Jorge Valle. Buen día, presidente, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? El gusto de tenerlo con nosotros aquí en Primeras Noticias en Radio 1010. Bueno, buen día, Valle, ¿cómo anda? Recién estábamos haciéndole una nota al diputado del MPP, Alejandro Sánchez, por el tema de la seguridad. Hoy hay una reunión convocada por el presidente de la República a las 6 de la tarde en la Torre Ejecutiva con miembros de la oposición, con miembros de los demás partidos. Y él, bueno, no va a asistir Larrañaga, tampoco va a asistir Pedro Bordaberry, tampoco lo hará Luis Lacalle Pou. Y el diputado Sánchez nos decía: la represión trae más inseguridad, frase que me quedó grabada, y sé que usted estuvo hace poquitos días en su cuenta de Facebook hablando justamente del tema de inseguridad, entre otros temas. Y le quería traer a colación esta reflexión que hizo Sánchez a propósito de la inseguridad y de las políticas a aplicar para combatirla. Y bueno, lo que él cree, está bien, él cree eso, está fenómeno. A mí lo que me dejó asombrado fue la declaración del Tribunal de Apelaciones diciendo que la culpa es de la sociedad porque la persona... No, eso fue increíble. La persona no había cursado primaria. Sí, eso es algo que no tiene antecedentes en el Poder Judicial. Lo cual quiere decir que todos los que no cursaron primaria tienen derecho a robar. No, y que además me hacen de alguna manera responsable de que esa persona haya delinquido 8 veces. No, pero además o sea, yo no tengo que ver. Es no entender por parte de los señores integrantes del Tribunal de Apelaciones cómo funcionan los valores en el individuo. O sea, quiere decir que la persona que es pobre y que no pudo terminar primaria tiene una tendencia natural a robar. Claro. No es así, no es cierto. Las personas roban no por ser pobres o por ser ricas. Las personas roban por otras cosas, por otras circunstancias, por otras situaciones. Que usted me diga que cuando una sociedad tiene un alto grado de desempleo, hay un conjunto de personas colocadas en un límite que particularmente a ellas le genera su situación la posibilidad de tener una inclinación que antes no tenían. Lo reconozco, eso es cierto, absolutamente cierto. Un padre que no tiene empleo, que no tiene ingreso, que no puede llegar a ninguna solución y que tiene una familia, es lógico que esté pensando, bueno, ¿cómo yo voy a salir de este tema? Y puede ser que caiga en la idea de que la solución es apropiarme de algo que no es mío. Pero no es un problema que tenga que ver con la educación, en el sentido del alfabetismo o del no alfabetismo, o de haber llegado a primaria y no haber cumplido primaria. No, para nada. No tiene absolutamente nada que ver. Esto es una vieja tesis que la dijo ya en su momento el primer ministro del Interior del doctor Vázquez, el doctor Díaz. Es una vieja tesis de Juan Jacobo Rousseau. El hombre es bueno, la sociedad lo hace malo. O sea, tenemos que mejorar la sociedad para que el hombre, que naturalmente es bueno, no sea víctima de la sociedad que lo transforma en malo. O sea, el buen salvaje, que es un poco una viejísima teoría, a mi juicio totalmente equivocada, y los hechos se lo han demostrado a usted y a cada uno de nosotros. Bueno, porque lo que tenemos por lo menos larga vida, hemos vivido en este país con mucho menos delincuencia que la que existe hoy, y ya había más gente que hoy que no había pasado por primaria, y sin embargo ese hecho no le determinaba la intensidad de su deseo de robar. ¿Está de acuerdo que Bordaberry no vaya hoy a la reunión convocada con Vázquez? Ah, sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? A ver. Y porque no tiene ningún sentido ir a hablar con el doctor Vázquez. El doctor Vázquez, en primer lugar, ya dijo que él no va a cambiar el ministro.
Por tanto, no va a cambiar el ministro, que es el que opera todas las medidas con respecto a la seguridad. ¿Qué sentido tiene conversar con el presidente de la República, que hace más o menos bastantes años, que como presidente de la República, durante su propio gobierno, la primera cosa que hizo fue con su ministro del Interior hacer lo mismo que el tribunal, decir que era el culpable de la sociedad? Y su ministro de Interior, la primera medida que tomó fue dejar a no sé cuánta gente libre. O sea, el doctor Vázquez, como presidente de la República en primer término, en su primer mandato, y como presidente de la República en su segundo mandato, ha sido testigo del crecimiento de la delincuencia en el país. Y no ha tomado ninguna medida. Por empezar, no ha cambiado la operación. Al punto que el señor ministro Bonomi tiene un subsecretario que es el hermano del doctor Vázquez. Por tanto, si él cree que esa es la gente que está en condiciones de aplicar medidas que van a mejorar la situación, es lógico que la invitación que el doctor Vázquez hace es simplemente para salir en la televisión. Quiero hacer un punteo de varios temas con usted medio rapidito. Por un lado, vamos a cambiar de tema por completo. ¿Qué opinión le merece todo esto de los Panama Papers? Mire, los Panama Papers son situaciones que existen en el mundo de hace muchos años. Panamá se ha transformado en un lugar a donde ocurren y concurren una cantidad de personas, se hacen sus sociedades. Algunas sociedades son, digamos, legales, con destino, digamos, de que la gente trata de ocultar sus bienes para no pagar los impuestos en donde tiene los bienes, cosa que me parece que es una actitud que es la consecuencia de la conducta de los gobiernos. La mayor parte de las personas que sacan dinero de su país, los uruguayos que sacan dinero del Uruguay, y lo han sacado siempre, y lo han puesto en Suiza, o lo han puesto en Liechtenstein, o lo han puesto en Panamá ahora, que parecería que es más fácil hacerlo ahí, o lo han puesto en el estado de Delaware. Sí. Porque el estado americano de Delaware tiene un sistema exactamente igual. Lo han hecho para decir, bueno, a mí el estado me saca un porcentaje altísimo de mi ganancia, el estado se ha hecho enormemente grande, con una dimensión absurda y equivocada, y por tanto yo saco parte de mi dinero y lo pongo afuera. Naturalmente eso le hace daño al Estado, le hace daño porque el individuo de ese dinero no paga impuestos. Y eso existe en el mundo entero. Pero además eso está inventado por los países llamados capitalistas, porque los lugares como la isla de Man, o la isla de Jersey, o las Islas Vírgenes, o otros lugares del Caribe que tienen esa situación, o Liechtenstein, o Andorra, o San Marino, que tienen ese tipo de conductas, son organizaciones, y Suiza fundamentalmente, son organizaciones pertenecientes al mundo central, al mundo europeo, que es el que más procura que la gente pague los impuestos, y sin embargo organiza los lugares sobre los cuales ellos tienen absoluta capacidad de decir qué va a pasar en esos lugares, para allí encontrar un burladero para pagar los impuestos que ellos se quejan de que los contribuyentes de su país no lo pagan. ¿Usted tiene un offshore? Yo no, nunca tuve, en mi vida nunca tuve ningún offshore, porque la primera cosa que hay que tener para tener un offshore, hay que tener plata. Eso es verdad. Si usted no tiene plata, ¿cómo va a tener un offshore? No tiene nada. No, nunca tuve un offshore, absolutamente para nada. ¿Le o sea que yo creo que después hay otra cantidad de gente que utiliza ese tipo de organizaciones, no solamente para no pagar impuestos, sino para cometer delitos. O sea, hay dos tipos de offshores de gente que lo hace para esconder su dinero y no pagar impuestos sobre el patrimonio que tiene, y otros lo hacen para utilizarlo para cometer delitos. O sea, los que cometen delitos son delincuentes con offshore o sin offshore, punto. Y eso habrá que sancionarlos. Y los otros, bueno, los otros cambian las leyes.
Si no quieren offshore, díganle a los ingleses y a los franceses y a los chinos y a todo el mundo que no permitan que existan países como Suiza o como Liechtenstein que se dedican a eso. Otra pregunta, presidente Valle, ¿qué opinión tiene con respecto a todo lo que está pasando en la República Argentina a nivel judicial con la expresidente Cristina Fernández? Mire, en primer lugar me parece que hay todo un asunto mediático que va más allá de lo que debe ser. Yo nunca tuve buena opinión de la conducta del señor Kirchner, nunca tuve buena opinión. Inclusive lo he dicho. Pero me parece que toda esta cosa mediática no tiene mucho que ver con la justicia ni está bien. La justicia es independiente, tiene que actuar, tiene que tomar sus resoluciones pacífica y tranquilamente. Se dice que el señor Fariña, parece que ese es el nombre del señor, sí, está sometido al secreto de sus declaraciones. Y he escuchado en la televisión, en la radio y en la prensa argentina la transcripción de todas sus declaraciones. sí. O sea, o es secreto o no es secreto. Y si no es secreto, están presumiendo que dijo tal cosa. O sea, me parece que todo lo mediático, a lo cual hay una enorme tentación en todo el mundo, me parece que en materia de justicia no está bien. Parece que el aeropuerto de Melilla, acá en Uruguay, era un pasaje, o no sé si era solamente pasaje de dinero. Dígame una cosa, ¿y será verdad eso? No sé. ¿Y se podrá decir una cosa así, tan suelto de cuerpo, que tal cosa pasaba en Melilla? Seguramente la inmensa mayoría de la gente que escucha nunca estuvo en Melilla. No sabe cómo es Melilla. O sea, yo me he pasado la vida yendo a Melilla. Bueno, usted agarra entonces yo lo que digo es lo siguiente. Lo agarra con pinzas. Yo lo que digo es lo siguiente. Dejemos que la justicia actúe. Pero no rodeemos estos hechos, que son hechos delicados, que le hacen mal a los países y a las personas, de un mundo mediático que le da a la gente la idea de cómo las cosas son antes de probar cómo las cosas son. Protejamos el hacer de la justicia y no deformemos el hacer de la justicia con el mundo mediático que dice cosas y una y otra y otra y otra e instalan hechos en el sentimiento y en la opinión de la gente sin saber si los hechos han existido o si son reales. Dar la información me parece muy bien. Pero hacer todo este mundo mediático a los efectos de decir, bueno, las cosas son así, y si el juez no sanciona es que el juez está mal, como si cada uno de nosotros supiera lo que está pasando en el expediente, cuando se trata de la libertad de las personas, me parece que este mundo mediático está mal. Se hizo antes por parte de los gobernantes, y los hechos es que el gobierno actual de la Argentina no lo está haciendo. Pero los medios sí lo están haciendo. Me quiero ir a Brasil ahora porque la presidenta de ese país está caminando sobre la cuerda floja. ¿Qué opinión tiene sobre ese tema a nivel institucional? Eso hace mucho tiempo que está. En el segundo gobierno del señor Lula, cuando la señora Rousseff era ministro y jefa de gabinete, y antes ministro de Energía, se dio el proceso a lo que se llamó el mensalao. En ese proceso del mensalao, el ministro de Economía, el secretario de la Presidencia, el secretario del Partido de los Trabajadores, el tesorero del Partido de los Trabajadores, un conjunto numeroso de legisladores, de gobernadores, de ministros, estuvieron sometidos a una cosa llamada el mensalao. O sea, que daban por mes una cantidad de dinero a determinadas personas que vinculadas a los gobiernos, ya sea en el Parlamento o en el gobierno, para ordenar su conducta de acuerdo a lo que el presidente Lula quería. Hubo una cantidad de personas sometidas al proceso y muchos de ellos aún están presos porque han tenido condenas de más de 10 años. Ahora, supóngase una cosa, supóngase que yo soy el presidente de la República y todos mis ministros van presos. Sí. O soy idiota o soy un sinvergüenza.
Sí. Si soy idiota, mejor me echen de la presidencia por idiota. Porque si tengo unos de ministros en los cuales tengo confianza y van todos presos, y es uno, y es otro, y es otro, y es otro, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el sistema no funciona. El sistema en sí mismo es malo. Bueno, luego apareció lo de Petrobras, que es mucho peor que el Mensalao. Le voy a decir una sola cosa de Petrobras, porque la gente no ha seguido estos hechos en la prensa brasilera, y yo la prensa brasilera la leo desde hace muchos años todos los días. Primera cosa, por ejemplo, supóngase que un conjunto de personas compran en California una empresa que se dedica a refinar petróleo, que tiene un valor muy pequeño, llamada Pasadena, que cuesta $40 millones, porque la empresa ya está vieja, está fuera del circuito y no sirve. Entonces después, lo que compran esa empresa llamada Pasadena, la empresa se la venden a Petrobras. Primero le venden el 50% de la empresa, o sea que le venden un valor equivalente a 20 millones, y cobran por el 50% $424 millones. Y después le venden la segunda parte, y cobran otros $424 millones. O sea, cobran por una cosa que costó 848 millones. Y la que dirigía todo el asunto era Dilma Rousseff. Claro. Entonces, si usted cree que eso tiene una explicación, de que una cosa que vale 40, el Estado la compre por 848, no es un robo. La oposición está preparando, todos los partidos de la oposición están preparando una demanda penal contra ANCAP, que la van a presentar en estos días, en conjunto ante la justicia. Bueno, acá si hubiera una ley de arrepentido, Dios me libre, porque si usted hace un contrato para que le hagan una obra determinada, una casa, y le dan un precio, y luego ese precio se multiplica como se multiplicó todo lo que él hizo, y usted no tiene una explicación de por qué admitió esa modificación del precio, ni la puede decir, ni la puede explicar, francamente, si usted contrata por 90 y le cobran 400, francamente es un poco difícil de comprender, porque al fin y al cabo la obra no se hizo durante 18 años, ni se hizo en un periodo en el cual la moneda se modificó de valor, es al revés. La obra se hizo en un periodo normal de trabajo, 2 o 3 años, y la moneda estaba no solamente estable, sino que inclusive fue al revés. Por último, Valle, quiero apreció el dinero en el Uruguay, el dólar pasó de 26 pesos a 18. Quiero una reflexión final, nos quedan 3 minutos nada más de entrevista. ¿Cree que el Frente Amplio está ya terminando un ciclo? Mire, yo creo que todos estos partidos populistas de América del Sur les pasa exactamente lo mismo a todos. Tomaron un momento en donde la situación económica era muy favorable, repartieron dinero sin ninguna clase de obligación a todo el mundo que lo recibió, consolidaron su mayoría parlamentaria por esa circunstancia, y cuando el mundo cambia no saben cómo resolverlo, y a todos les pasa lo mismo. Acá exactamente pasa lo mismo. Este año es malo, el año que viene va a ser peor, y lógico. Si tienen 4 puntos de déficit del producto y aumentan los gastos y no tienen solución, es evidente. Cada día va a ser peor. O sea que usted hace, no digo futurismo, pero bueno, está pronosticando de alguna manera que el Frente Amplio va camino a lo que está ocurriendo en todos lados. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Bien, muchísimas gracias, presidente Valle, que pase muy bien. Hasta luego. Seguinos en Twitter, @1010deportes.